Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Crossover de anime. Las heroínas perdedoras se han convertido en brujas por Miss Raven. Sinopsis. Malas noticias. Viajé a través del tiempo. Buenas noticias. Es un mundo seguro y cotidiano de jóvenes. Malas noticias. Los eventos sobrenaturales comienzan a aparecer repentinamente en el mundo normal. Buenas noticias. Hay un sistema de misiones donde puedes obtener hechizos y objetos mágicos después de completar misiones. Malas noticias. Los hechizos y objetos mágicos requieren poder mágico para activarse, y yo no tengo poder mágico. Buenas noticias. Parece que puedo reponer mi poder mágico contactando brujas. Malas noticias. Las brujas parecen tener a alguien que les gusta. Buenas noticias. Todos son perdedores. Espera, ¿estas son realmente buenas noticias? Istemar en acción. Reencarnación. Magia. Débiles a fuertes. Comedia. Transmigraciones. Liceoflife. Anime. 299. LHW. Capítulo 297. Feliz año nuevo. Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. En el instante en que Asakura entró en el hospital, el olor a desinfectante le perforó las fosas nasales como una cuchilla helada. Al principio, sintió que Yukino activaba el patrón de destello de escamas y pensó que había tenido algún problema. Justo cuando estaba a punto de acercarse corriendo, recibió un mensaje de texto de ella. Bueno, en cierto modo, la chica sí que tuvo problemas. Al menos, el favor que Asakura le había prometido, la chica parecía haber decidido ya en qué usarlo. Echó un vistazo al mapa de departamentos y salas de hospitalización que había en la pared, luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo contiguo. Las luces del techo del pasillo proyectan un brillo tenue sobre el techo esmerilado, como si alguien hubiera vertido la espesa puesta de sol del crepúsculo en este pasillo de un blanco impoluto. A diferencia del bullicioso departamento de consultas externas, la sala de hospitalización de la costosa clínica privada era mucho más tranquila. El único sonido provenía del ruido de las ruedas que rodaban sobre las baldosas del suelo o al doblar la esquina. Por favor, apártese. Una enfermera que empujaba un carrito de instrumental pasó apresuradamente a su derecha. Pinzas quirúrgicas y sierras para huesos tintineaban en el carrito, y él podía oír vagamente el monótono pitido de un electrocardiógrafo procedente de una habitación cercana. A Asakura siempre le había disgustado el ambiente de los hospitales, y hoy era especialmente así. Además de la baja presión generada por la ansiedad de los pacientes sobre su futuro, también se percibía una extraña e inexplicable malevolencia en el aire. Se detuvo y miró la puerta que tenía delante. La habitación 404 era exactamente donde Yukinosita Yukino le había pedido que fuera. También era la fuente de la malevolencia que impregnaba el aire. No se precipitó a entrar, no porque desconfiara de la malevolencia ni nada parecido. Al fin y al cabo, algo que ni siquiera podía atravesar el patrón de destello de escamas que le había dejado a Yukinosita Yukino no representaba ninguna amenaza para él, el legítimo dueño de la auténtica maldición escama. La razón principal era el miedo a asustar a la fuente de la malevolencia, para evitarse tener que participar en una persecución desconocida si huía. Simplemente se quedó en la puerta y llamó al marco. Un instante después, Yukinosita Yukino salió de la habitación. ¿Cuál es la situación exactamente? Miró a la chica y notó que su rostro no mostraba ninguna preocupación, así que preguntó con curiosidad. ¿No dijiste que tu hermana estaba enferma? ¿Por qué pareces tan despreocupada? ¿Podría tratarse realmente de un vínculo fraternal superficial? Yukinosita Yukino le contó sistemáticamente a Asakura con todo detalle sobre la condición de su hermana mayor, incluyendo cómo se había infectado.
En realidad, cuando Yukino pensó por primera vez que Haruno tenía una enfermedad terminal, sí que estaba preocupada y ansiosa, ya que no estaba segura de si los poderes sobrenaturales de Asakura podían curar las enfermedades de los demás. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que la situación de su hermana mayor no era una enfermedad, sino que estaba involucrada en alguna anomalía, sintió un gran alivio. Quizás para la gente común, verse envuelto por una entidad sobrenatural de este tipo sea una situación aún más difícil de resolver que estar enfermo. Pero para Yukinosita Yukino, que conocía a Sakura, el arma definitiva contra lo sobrenatural, resolver anomalías tenía muchas más probabilidades de éxito que curar enfermedades, un bulto con cara humana, A Sakura se acarició la barbilla. Parecía que la fuente de la malevolencia debía ser aquello que Yukino había mencionado. La malevolencia que se había filtrado era probablemente el medio por el cual esta anomalía buscaba, o mejor dicho, infectaba a otros. Dicho esto, esta cosa no debería ser del tipo que puede echar patas y huir. ¿Cómo está tu hermana mayor? Asakura dijo. Realmente no quiero involucrar a otros muggles en nuestro mundo, así que definitivamente no se le puede mostrar el proceso de tratamiento, si llega el caso, solo podemos, extendió la palma de la mano como si fuera una cuchilla, haciendo un movimiento de corte. Solo podemos dejarla inconsciente primero. Incluso tienes este tipo de... Yukinosita Yukino claramente había visto películas de artes marciales del este de Asia, ya que las películas de artes marciales de Hong Kong y Taiwán fueron bastante populares en la nación insular durante cierto periodo. ¿Kung Fu chino? Aunque no lo he practicado, creo que es prácticamente lo mismo, dijo Asakura con seguridad, mientras le dé un golpe, 3, no, como máximo 50, definitivamente puedo dejarla inconsciente. Más que preocuparme por si puedes dejarla inconsciente, me preocupa su columna cervical, Yukino suspiró con impotencia, llevándose una mano a la frente. No hace falta que hagas nada más. Mi hermana mayor ya se ha tomado la medicina y se ha quedado dormida. Genial. Tu cara no dice eso es genial en absoluto, sino más bien que estás decepcionado por no haber tenido la oportunidad de actuar. ¿Qué pruebas tienes? Simplemente baja la cuchilla de mano primero. Su discusión infantil solo terminó después de entrar en la sala. Asakura observó a la chica en la cama del hospital. En comparación con cuando la vio en el Festival de los Fundadores, la dormida Yukinosita Haruno ahora mostraba menos de su fingida alegría y su pálido rostro revelaba un atisbo de fragilidad. Tras un momento de silencio, Asakura miró a Yukino, que estaba a su lado. La chica lo miró con expresión de desconcierto. No, ¿de qué sirve mirarle la cara? Deberías enseñarme el bulto que tiene en el cuerpo. Al ver que la otra persona estaba tan descoordinada con él, Asakura indicó con impotencia. ¿Podrían ser esos dos en su pecho? Aunque es culpa mía por reaccionar un poco lento, no creo que este sea el momento adecuado para chistes verdes. No, solo estoy diciendo un hecho. Es perfectamente normal sospechar que esos dos bultos en su pecho son bultos, dado que es tu hermana, ¿verdad? ¿Puedo golpearte? La chica, cuya reputación estaba siendo dañada, entrecerró los ojos mirando a Sakura y preguntó. Entonces mi favor será recompensado. Asakura giró la cara, ofreciéndole la mejilla a la chica, con una expresión irritante como si dijera, vamos, vamos, pégame aquí. Yukino respiró hondo, su pecho subía y bajaba ligeramente. Pero así es el mercado de vendedores. Por más enfadada que estuviera, solo pudo tragarse su orgullo momentáneamente, inflando las mejillas como una ardilla. Volteó a Yukinosita Haruno, que dormía profundamente, le levantó la bata de hospital y dejó al descubierto el bulto. Debajo de la superficie, invisible para la gente común, el rostro grotesco en el bulto parecía aullar y gritar algo. A primera vista, la escena era realmente espeluznante, pero Asakura no reaccionó. Simplemente se quitó las gafas y activó la visión de la verdad. Acabar con la otra parte no sería difícil. Ya fuera cortándola con escama, quemándola con vela o incluso transformándola directamente en una serpiente, probablemente sería posible. Pero eso solo sería curar una enfermedad extraña. Más allá de eso, Asakura sentía curiosidad por saber por qué esa cosa había aparecido de repente y se había extendido de forma tan inexplicable. Si se tratara simplemente de una anomalía como la del espejo, una existencia sobrenatural nacida por accidente, sería una cosa, pero si esta cosa fuera creada por el hombre, entonces los problemas que conllevaría serían inmensos. Desde que apareció el misterioso extranjero que lo siguió la última vez, Asakura se había vuelto un poco más vigilante.
Únete a patreon.com/KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR300. LHW capítulo 298. La verdad sobre la llaga en el rostro humano. Únete a patreon.com/KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. La familiar sensación de escozor en su ojo derecho hizo que Asakura se volviera a poner rápidamente las gafas, deteniendo así el funcionamiento continuo de la visión de la verdad. Aunque todo el proceso duró menos de 2 segundos, la información básica ya era mayormente conocida. Es la llaga con rostro humano. Le dijo a Yukino. ¿La llaga con cara humana? ¿La de Konjaku Monogatari-su? Yukino cita Yukino, mientras ayudaba a su hermana mayor a vestirse, preguntó con el ceño fruncido. Recuerdo que en esa historia, el noble que sufría de la llaga con rostro humano era porque había cometido muchos crímenes atroces en el pasado, y los espíritus vengativos de aquellos a quienes mató se habían aferrado a él, queriendo atormentarlo hasta la muerte para vengarse. Aunque mi hermana no es una buena persona en el sentido estricto, ciertamente no ha cometido un error tan grave como para provocar la llaga con rostro humano. Las leyendas son solo leyendas. Las anomalías que realmente logran que el mal engendre el mal son muy raras. Asakura agitó la mano. Sin razón, sin propósito, sin bien ni mal, correcto ni incorrecto. Simplemente se adhiere cuando se cumple cierta condición. Eso es una anomalía. Yukino no pudo evitar guardar silencio por un momento al escuchar esto. Para la gente común, las anomalías son, en efecto, como un desastre natural localizado, una manifestación del destino que, una vez encontrada, no deja otra opción que resignarse a la mala suerte. Y estas llagas con rostro humano son diferentes de las de la historia. Asakura continuó. El conflicto entre los pensamientos internos de tu hermana y sus expresiones externas ha creado una discrepancia entre la imagen que proyecta a los demás y su verdadero ser interior. Mientras Asakura hablaba, tomó una galleta tipo sándwich de una caja de galletas a medio comer, probablemente dejada por algún visitante, sobre la mesa. Sostuvo las 2 galletas de chocolate con ambas manos. Cuando la discrepancia es demasiado grande, al aplicar un poco de fuerza, la galleta se partió inmediatamente por la mitad, las 2 partes se separaron fácilmente, dejando solo el relleno incompleto. Aparecerá una discontinuidad. Esta situación, en curse, se interpretaría como una tendencia a la separación y la escisión, lo que facilitaría mucho desprender ciertas cosas de su espíritu, e incluso de su propia existencia. Asakura lamió el relleno, no encontró leche cerca y, con pesar, solo pudo meterse la galleta en la boca. Mientras masticaba, le murmuró a Yukino. En cuanto a la llaga con rostro humano, a juzgar por los casos que ya han aparecido, lo que les están arrebatando a los pacientes es probablemente algo parecido a la fuerza vital. La razón por la que las autoridades probablemente creen que las llagas con rostro humano no son contagiosas es probablemente porque esta entidad selecciona específicamente huéspedes similares a Yukino Shitaruno, quienes reprimen su yo interior, o aquellos con graves contradicciones internas. Además, cada llaga con rostro humano puede propagarse a la siguiente mediante la malicia difusa, y su radio de alcance es terriblemente amplio. La tecnología moderna también es fundamentalmente incapaz de aislar por completo la malicia, una entidad semimística, por lo que los errores de juicio son muy comunes. ¿Tiene cura?, preguntó Yukino preocupada. Súper fácil. Asakura chasqueó los dedos. Llamas de más de 3 metros de altura salieron disparadas desde detrás de Aruno, que aún no se había dado la vuelta, y luego se extinguieron rápidamente y desaparecieron. Hecho. Yukino se quedó estupefacta. ¿Eso es todo? ¿Qué otra cosa? Asakura extendió las manos. Una vez curada, ya no será contagiosa, ¿verdad? Yukino preguntó con expectación. Las llagas con forma de rostro humano son una anomalía, no como la viruela o alguna enfermedad que produzca anticuerpos. Si te infectas la próxima vez, te volverás a contagiar. Asakura destrozó su ilusión. Entonces, para otros que han contraído esta enfermedad, Yukino reflexionó. Ni se te ocurra pensarlo. Asakura agitó la mano, negándose rotundamente. Pero parece que últimamente ha habido bastantes casos de esta enfermedad. ¿Significa eso que mi hermana tiene que quedarse en casa para siempre y no salir nunca? Yukino dijo con preocupación. Antes de eso, preocúpate primero por ti misma, dijo Asakura, tú también has recibido un golpe. ¿Eh?
La chica se quedó atónita de nuevo. Pero yo claramente ya se activó la balanza. Asakura la miró con diversión. No olvides que el radio de propagación de la llaga con rostro humano se mide en kilómetros. Lo que pasa es que cuanto más cerca estés, mayor será la probabilidad de contagio. Probablemente te infectaste en el momento en que entraste a este hospital. Para cuando activaste la maldición escala, ya era demasiado tarde. Ahora mismo solo se llama período de incubación. Yukino bajó la cabeza y permaneció en silencio durante un largo rato antes de inclinarse a regañadientes ante Asakura y decir, por favor, ayúdame. Al parecer, para la chica, que le creciera un rostro en el cuerpo fue incluso más difícil de aceptar que rendirse ante Asakura. Ella no tenía ninguna intención de aprender la técnica de liberación de madera. Bien dicho, pero me niego. Asakura dijo con una sonrisa. Puaj, Yukino apretó los dientes al ver la sonrisa traviesa de Asakura. Sabía que Asakura no era mala persona. Incluso si realmente contrajera la herida de la cara humana, él no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo moría. Pero esa sensación de ser tan fácilmente manipulable la hacía sentir completamente indefensa. Entonces se dio cuenta de otro problema. Independientemente de lo que le sucediera después de enfermarse, si su hermana no desarrollaba inmunidad, ¿significaría eso que ya no podría acercarse a su propia hermana? Al ver que el rostro de la chica se ensombrecía de verdad, Asakura abandonó su plan de ver el espectáculo. Es demasiado engorroso quemarlos uno por uno, dijo, así que tenemos que derrotar al cerebro detrás de todo. ¿Un cerebro detrás de todo esto? ¿Este tipo de cosas tienen un cerebro detrás? Yukino estaba atónita. Hasta ese momento, había pensado que la llaga con rostro humano era simplemente una enfermedad con características anómalas. Sí, esta cosa en sí misma no tiene la capacidad de infectar. Su propagación desenfrenada es completamente artificial. Después de todo, la llaga con rostro humano en el cuerpo de tu hermana no contiene nada que le haya sido arrebatado. Ya fuera fuerza vital, fragmentos de personalidad o cualquier otra cosa, estaba claro que la llaga con rostro humano lo había empaquetado en una forma conceptual y lo había enviado con malicia. La llaga con rostro humano en sí misma no tiene la capacidad de emitir tal malicia intensa. Toda la malicia que emite proviene de otra entidad. Probablemente para evitar que la llaga con rostro humano se descontrole, carece de órganos que la mantengan activa. La energía que la alimenta probablemente proviene de la red de malicia. A medida que aumenta el número de pacientes con esta llaga, la malicia emitida por cada una se entrelaza y se superpone, fortaleciendo esta red hasta que, en algún momento, provoca que todo Togawa se hunda en la malicia y se convierta en un reino demoníaco. Pero eso también significaba una cosa. Asakura se acarició la barbilla y dijo con una sonrisa, mientras nos encarguemos del tipo que se esconde entre bastidores, el problema de la llaga con rostro humano debería resolverse fácilmente. Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR301. LHW capítulo 299. Rugido. Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. Los efectos posteriores de la visión de la verdad aún palpitaban, por lo que parecía que no podría usarla hoy. Sin embargo, aunque pudiera usarlo, claramente no contaba con una función tan útil como la navegación automática. ¿Cómo podemos entonces encontrar al supuesto cerebro detrás de todo? Yukino preguntó con curiosidad. Yukinosita-san, señorita segunda, ¿alguna vez ha jugado a una búsqueda del tesoro? Asakura respondió de forma irrelevante. ¿Búsqueda del tesoro? ¿Ese juego infantil en el que encuentras cosas escondidas siguiendo un mapa del tesoro? La chica dijo con altivez. No me interesa. Asakura la miró con ternura y una expresión de comprensión. Parece que nadie quiere jugar con ella. No me mires así. Me da escalofrío. Yukino arrugó su carita con disgusto y se echó ligeramente hacia atrás. No puedes sentir mi abundante amor paternal. Asakura dijo con seriedad. Los seres humanos no pueden percibir cosas que no existen. La mirada de la chica se volvió aún más fría. Falacia. ¿Acaso los Sims no sienten el amor de la persona por la que sienten simp? Eso no es más que la ilusión de un perro que come chocolate antes de morir.
¿Acaso los jugadores de juegos móviles no suelen sentir esa especie de esperanza de ya he gastado 60 tiradas, tengo el futuro en mis manos? Modificador azul-verde, actívalo. Por favor, no difamen la palabra esperanza. Eso no es más que una trampa para el consumidor cuidadosamente diseñada por los comerciantes. Entonces, al realizar ejercicios de comprensión lectora, no percibes a menudo emociones o metáforas que el autor original ni siquiera escribió. Todo es culpa del anticuado sistema educativo. Yukino murmuró. En cierto modo, decir algo tan obstinado, casi como un niño, equivalía a admitir implícitamente la derrota. Muy bien, volvamos a hablar de la búsqueda del tesoro. Asakura asintió con satisfacción. Ese era el tema que estábamos discutiendo. Hay un tipo de búsqueda del tesoro en la que marcas puntos en un mapa basándote en pistas, y luego conectas esos puntos con líneas. Asakura ignoró la réplica de la chica y continuó. Y cuando dos o más líneas convergen en el mismo lugar, ese punto de convergencia es el One Piece que estás buscando. Yukino mostró una expresión pensativa. Para tejer una red de malicia tan extensa, el propio oponente no puede ocultarse por completo. Por eso, Asakura planeó encontrar a algunos pacientes más infectados con la llaga de rostro humano y buscar meticulosamente en la dirección de la malicia que emanaba de esas llagas. Aunque podría llevarle tiempo, finalmente encontraría pistas. Entonces, eso significa que necesitamos encontrar otras llagas con rostro humano, o mejor dicho, pacientes con necrosis aguda atípica del sistema de tejido conectivo. La señorita Yukino Shita, segunda dama, miró fijamente a Asakura y preguntó. Apenas. Asakura asintió. En teoría, cuanto más veas, más preciso será el posicionamiento final. Mientras hablaba, se frotó inconscientemente el ojo que aún le palpitaba. Sin embargo, ver uno al día probablemente sea suficiente. Si fueran demasiados, tal vez no podría soportarlo. Yukino miró a los ojos de Asakura y notó que su ojo derecho ya estaba inyectado en sangre, y que se habían formado algunas lágrimas protectoras en la cuenca del ojo, lo que le daba un aspecto un tanto cómico. Pero la chica no tenía ninguna intención de burlarse de Asakura. Al contrario, su expresión se suavizó considerablemente. Déjame a mí la tarea de encontrar a esos pacientes. Yukino dijo. Mis recursos deberían facilitarles encontrarlos más que los tuyos. Entonces, ¿todo va bien con su club de servicio? Asakura preguntó con curiosidad. El asunto de Togawa, sinceramente, no creo que el tiempo sea tan apremiante, y originalmente, resolver su problema requeriría un plan a largo plazo. La chica respondió sin prisa. Los problemas basados en cuestiones materiales no se pueden resolver simplemente abriendo el corazón y diciendo unas pocas palabras. Ya veo, entonces te lo dejo a ti. Dado que estaba dispuesta a dejar de lado los asuntos del club de servicio para ayudar, Asakura, naturalmente, no tenía intención de negarse. Tal como ella dijo, como segunda hija de la familia Yukino Shita, definitivamente sería mucho más fácil para ella encontrar otros pacientes con llagas de rostro humano que para él ir de hospital en hospital. Después de todo, incluso si estuviera dispuesto a visitar todos los hospitales, es probable que esos hospitales no le dijeran a Asakura qué personas eran pacientes con necrosis aguda atípica del sistema de tejido conectivo, debido a la privacidad del paciente. Y da la casualidad de que también necesito prepararme un poco para ese genio. Asakura continuó. Llamar directamente a la policía, supongo que eso no funcionará. Yukino dijo con vacilación. Dado que la otra parte podría manipular una anomalía como la sórdida con rostro humano, los agentes de policía comunes probablemente no serían rival para ellos. De hecho, si lo pensaba bien, este tipo de poder sobrenatural ni siquiera tenía pruebas fundamentales, así que llamar a la policía sería inútil. La policía no arrestaría a alguien basándose en una sola declaración. No te preocupes, Asakura no parecía preocuparse demasiado. El oponente no es rival para mí. La razón por la que necesito prepararme es solo para evitar que se precipiten. Después de todo, si ese tipo simplemente desatara las restricciones de rostro humano doloroso al final, dejando que esa cosa se convirtiera en una verdadera enfermedad contagiosa, entonces sería un poco problemático lidiar con ello. No podría incendiar toda Chiba, ni siquiera Tokio, con un solo fuego como hizo antes con el monte Kumotori. Hay que tener en cuenta que las secuelas de aquel suceso aún no han desaparecido del todo. La mayor parte de su cabello sigue siendo blanco. Yukino asintió obedientemente. Aún confiaba bastante en Asakura en estos asuntos. Entonces me despediré primero.
Asakura se puso de pie y dijo que, después de todo, Gotitori seguía siendo ignorada por él, y que aún se sentía un poco incómodo con solo un gato humanoide acompañándola. Fue justo antes de abandonar la sala cuando Asakura pareció recordar algo, girándose de repente y tocando suavemente la frente de Yukino con los dedos índice y medio juntos. Oh, la chica quedó momentáneamente aturdida. Lo siento, esta es la última vez. Asakura, inclinándose hacia la joven, susurró con una voz baja y magnética. Yukino presentía que aquel chico probablemente estaba teniendo otro episodio y solo pudo suspirar con impotencia. Sin embargo, ella misma no se percató de que sus redondos lóbulos de las orejas ya se habían puesto de un rojo intenso. Tras quemar la llaga con rostro humano que acechaba en el interior de Yukino, Asakura sonrió y abandonó la sala. La niña vio cómo su espalda desaparecía tras la puerta. Justo cuando iba a comprobar el estado de su hermana, vio a Haruno, que se había despertado en algún momento, acurrucado entre las sábanas, mirándola con ojos brillantes. Bueno, aunque le dije a Yukino que no se pusiera triste por mi enfermedad, ¿no es un poco exagerado coquetear con un chico de mi habitación? Yukinosita Haruno parecía a punto de llorar, pero la curiosidad y el cotilleo en su expresión superaban con creces la tristeza. Tu hermana mayor, estoy muy triste. No es eso en absoluto. Me pregunto si, en lo poco que me queda de vida, podré ver a Yukino con un kimono de boda blanco, hermana. En el pasillo de afuera, Asakura escuchó por primera vez a Yukino soltar un grito tan fuerte. ¡Qué juvenil! Miró el cielo despejado a través de la ventana y exclamó con calma. Únete a Patreon /KeyozStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR302. Capítulo 300 de LHW. La segunda reunión presencial. Únete a Patreon /KeyozStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. Yukino era bastante proactiva, por lo que en los días siguientes, Asakura tuvo que seguir a esta segunda joven de la familia Yukinosita para reunirse con los pacientes que padecían la llaga con rostro humano que ella había encontrado. Esto provocó directamente que el ojo derecho de Asakura estuviera en un estado de sobrecarga constante debido a la activación continua de la visión de la verdad. Sin embargo, gracias a esto, Asakura pudo confirmar en gran medida que el cerebro detrás de la sórdida con rostro humano se encontraba en Chiba. Por cierto, después de que Asakura quemara la llaga con forma de rostro humano que tenía Yukinosita Haruno con vela, la hinchazón de su espalda disminuyó rápidamente. Sin embargo, al ser la única persona que ha contraído la necrosis aguda específica del sistema de tejido conectivo y que aún se ha curado por sí sola, la mantuvieron hospitalizada para un examen físico completo. Más tarde, incluso se quejó a Yukino, quien la visitaba, de que si no fuera por la influencia de la familia Yukinosita en Chiba, sentía que estaba a punto de ser diseccionada y estudiada por esos expertos ansiosos del hospital para averiguar por qué se había recuperado repentinamente. Takuma Shi se ve muy cansado, tiene los ojos hinchados. ¿Está bien? Para el fin de semana, tras haber quedado previamente con Gokou Ruri, Asakura le pidió permiso a Yukino y fue a asistir a la reunión presencial de la comunidad Otaku Hirtsunite. Aunque Yukino parecía tener algunas reservas sobre el comportamiento de Asakura al descuidar sus deberes, considerando que Asakura ya había hablado con la otra parte, tácitamente estuvo de acuerdo sin decir nada. Saori, como organizadora del encuentro presencial, no pudo evitar preguntar con preocupación al ver el aspecto actual de Asakura. Después de todo, la visión de la verdad no solo afectó el ojo derecho de Asakura, sino que también le causó una enorme carga mental. El agotamiento mental provocado por activar la visión de la verdad durante varios días consecutivos lo hacía lucir algo enfermizo y falto de vitalidad. No es nada, solo que alguien me esté arrastrando, Asakura bostezó. No es un gran problema, ya veo. Saori probablemente malinterpretó algo y mostró una suave sonrisa. Takuma Shi y Kuroneko tienen una muy buena relación. Iba vestida igual que la última vez, como una otaku muy anticuada, pero esta vez no llevaba esa mochila llena de pósteres, así que tenía un aspecto mucho más normal, aunque un poco pasado de moda. Bien, Asakura quería explicarse, pero pensó que sería problemático, así que simplemente evadió la pregunta. El lugar elegido para esta reunión presencial seguía siendo Akihabara, pero optaron por una cafetería más normal y no fueron a un Mai Café como la última vez.
Al fin y al cabo, la comida en los My Cafés es cara y poco apetitosa. A menos que uno tenga una obsesión particularmente ferviente con las camareras, con ir una vez es suficiente. Aunque Asakura inicialmente había planeado reunirse primero con Gokou Ruri antes de ir al café acordado, Gokou Ruri dijo más tarde que todavía tenía algunas tareas que hacer, se podían oír las ruidosas voces de sus dos hermanas menores por teléfono, y que le llevaría un rato, así que le pidió a Asakura que fuera primero al lugar de encuentro e informara a los demás de que llegaría tarde. Así que Asakura fue solo al café, pensando inicialmente que sería el primero en llegar, pero descubrió que Saori y Kitagawa Marin ya estaban allí, convirtiéndose así en el tercero en llegar. «Un café solo, por favor». Asakura le dijo a una camarera que pasaba. «Takuma-kun, ¿estás seguro? El café solo de este sitio es especialmente amargo». Kitagawa Marin, vestida de mujer, en marcado contraste con Saori, sugirió. «¿Qué tal un capuchino? He oído que el arte latte de aquí también es muy bueno». «¿Arte latte? Como el de tu taza, ¿es una estrella?» Asakura miró la taza que la chica había colocado frente a ella y vio que la superficie del café tenía, en efecto, un dibujo bastante exquisito hecho con espuma de leche. «No, es el tatuaje del útero en el abdomen de Shizuku de Slim Miguel 2N de Generación», dijo Kitagawa Marin alegremente. «PFFT. Tos, Saori, que tomaba su café a pequeños sorbos, empezó a toser. Los pasatiempos de Marin Shi son verdaderamente únicos, ¿verdad? Aunque mucha gente piensa que no tiene sentido, debo decir que los diseños de la serie Slim Girl son bastante artísticos. Por ejemplo, esa esposa comunal forzada», Kitagawa Marin comenzó a predicar profusamente. «Sálvame». Los ojos de Saori, a través de sus gruesas gafas circulares con forma de fondo de botella, imploraban la ayuda de Asakura. Mientras tanto, Asakura miraba fijamente el menú de la cafetería, como si de repente le interesara mucho el pastel de queso a medio hornear que aparecía en él, ignorando la mirada suplicante de la chica. Así que Saori no tuvo más remedio que resignarse a que Kitagawa Marin le diera una charla sobre eroge durante más de 10 minutos, y para cuando el otro finalmente se detuvo, la mente de la pobre chica ya estaba llena de conocimientos como San Slime y 12 usos del, conocimientos que no tenía ni idea de cuándo le serían útiles. Hablando de eso, ¿cuándo llegará Kuroneko? Saori volvió en sí, dándose cuenta de que Kitagawa Marin parecía querer seguir diciendo algo, y rápidamente cambió de tema, preguntándole a Asakura. «Probablemente aún falte un poco». Asakura respondió, sin estar del todo segura. Creía que dependía principalmente de cuando los dos pequeños de la familia Gokou comenzarían su siesta. En ese preciso instante, el carillón de viento de la puerta emitió un sonido nítido, indicando que un nuevo cliente había entrado en la cafetería. Asakura miró hacia la puerta y vio que eran los hermanos Kirino. «Kirino-shi, por aquí, por aquí». Saori, que también se percató de su llegada, se levantó inmediatamente y, apoyándose en la mesa, los saludó con la mano. «Kirino, ¿no está de buen humor?» Kitagawa Marin notó el semblante sombrío de Kirino y no pudo evitar preguntar con preocupación. Kirino, la amiga de Kirino recientemente, justo cuando Kosaka Kyosuke estaba a punto de decir algo, Kirino le dio un codazo, claramente sin querer que su hermano hablara a la ligera. «Callarse la boca». Lo dijo con vehemencia, aparentemente de muy mal humor. Pero Kosaka Kyosuke no se echó atrás. Simplemente frunció el ceño y le dijo a su hermana. «No creo que haya nada de malo en contarles esto a Saori y a los demás. Quizás incluso puedan ayudar». Sí, puedes contarme todos tus problemas». Saori asintió de inmediato, palmeando su pecho que rebotaba y diciendo con total convicción. Kirino frunció el ceño y pensó por un momento, luego suspiró, con un atisbo de reticencia en su rostro, e hizo un puchero mientras asentía. Entonces Kosaka Kyosuke volvió a hablar. «¿Ves? ¿No ha habido noticias al respecto recientemente?» «¿Qué? ¿Necrosis aguda específica del sistema del tejido conectivo?», preguntó Asakura. «¿Podría ser que una de sus amigas contrajera la enfermedad de la llaga con cara humana?» «No, es ese», dijo Kosaka Kyosuke. «El de la desaparición divina». Dijo con seriedad. Kirino, el amigo de Kirino desapareció repentinamente. Únete a Patreon con /KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR303. LHW capítulo 301. Desaparición o rapto divino.
Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR, no ha desaparecido. Kirino interrumpió de repente a su hermano. Es una desaparición divina. Definitivamente es una desaparición divina. La desaparición divina, como su nombre indica, significa oculto por una deidad y es una parte importante de la cultura sintoísta tradicional de la nación insular. Casi todas las desapariciones de causa desconocida pueden clasificarse como desapariciones divinas. En comparación con una simple desaparición, los medios de comunicación también prefieren usar este lenguaje misterioso para atraer la atención del público. Si no le importa, ¿podría explicarme la situación específica? Asakura se dio cuenta de algo y no pudo evitar enderezarse, preguntándoles a los hermanos Kirino. Saori, a su lado, también dejó de lado su sonrisa de otaku, y su expresión se volvió mucho más seria. Mi amigo desapareció repentinamente hace 5 días. Kirino dudó un momento, pero finalmente habló. ¿Por qué estás tan seguro de que se trata de una desaparición divina y no de una desaparición normal? Asakura presionó. Porque ya había señales antes de que Ayase desapareciera. La expresión de Kirino era increíblemente seria, sin rastro de broma. Dijo que a menudo sentía que alguien la observaba desde las sombras cercanas. También oía a alguien hablarle en lugares donde no había nadie más aparte de nosotros, e incluso sentía que su cuerpo pesaba cada día más. En aquel momento, pensé que simplemente se sentía mal porque estaba enferma. Maldita sea, debería haberme dado cuenta antes de que algo andaba mal. Mientras hablaba, el humor de la chica se ensombreció repentinamente. Parecía que realmente valoraba a esa amiga llamada Ayase. Sin embargo, si Ayase, al igual que Kirino, era una estudiante de secundaria, que aún entraba en la categoría de niña, parece que una de las características del Slenderman como leyenda urbana es que secuestra niños. Ahora que Kirino lo menciona, tu amigo, en lugar de estar desaparecido, se siente más como. Saori se rascó la cabeza y murmuró. ¿Secuestrada, o algo así? Kitagawa Marin, que tuvo el mismo pensamiento, continuó inconscientemente. Kirino, ¿no notaste a nadie sospechoso por ahí en ese momento? Si lo hubiera hecho, no lo llamaría una desaparición divina, ¿verdad? Kirino dijo con impaciencia, frunciendo el ceño. En el peor de los casos, Ayase incluso sintió que la estaban vigilando en mi habitación. Esa es mi habitación. ¿Cómo podría alguien estar vigilando mi habitación excepto un hermano mayor pervertido? Parece que. La mirada de Asakura se dirigió a Kosaka Kyosuke, y dijo en voz baja, el caso ha sido resuelto. No me eches la culpa de repente. Dijo Kosaka Kyosuke en pánico. Como era de esperar de Kyosuke Shi. El tono de Saori era de admiración. Aunque no sé qué estás pensando, lamentablemente, solo soy un estudiante japonés normal de secundaria, ¿sabes? Kosaka Kyosuke replicó. Kosaka-kun, creo que la forma correcta de desarrollar una relación íntima con una chica es esforzarse por aumentar su simpatía. Kitagawa Marin también lo dijo en serio. ¿De verdad soy tan patético como para convertirme en secuestrador solo para involucrarme con una chica? Kosaka Kyosuke quedó muy sorprendido. Asakura sacó su teléfono y comenzó a reproducir Detective Conan tema principal, versión balada nota. Le dio una palmada en el hombro a Kosaka Kyosuke y le dijo con seriedad. Hermano Kosaka, lo que tengas que decir, hablemos de ello con calma mientras comemos arroz con chuleta de cerdo más tarde. ¿Ya estamos en la etapa de sentencia? ¿No es eso demasiado rápido? No, ese no es el punto. No soy un criminal. Kosaka Kyosuke completamente desinflado. Tú. Kirino miró a su hermano mayor. Así es, Kirino, definitivamente no me malinterpretarías. Los ojos de Kosaka Kyosuke se iluminaron como si hubiera encontrado un salvavidas. Necesitas reformarte y convertirte en una persona nueva. Por tu arrepentimiento, mamá y papá definitivamente, no parecen muy entusiasmados. Ay. Kirino, tus ataques verbales son desgarradores, en serio. Kosaka Kyosuke se agarró el pecho y se desplomó. Tras un rato de bromas entre los miembros del grupo, aunque la expresión de Kosaka Kirino aún no se había relajado del todo, era notablemente menos sombría que cuando había llegado. Al fin y al cabo, todos entendían que, independientemente de si la amiga de Kosaka Kirino había sido secuestrada, raptada por un acosador o incluso enviada al norte de Myanmar, para gente común como ellos, eso ya escapaba a su control. Solo podían confiar en que la policía de la nación insular sería más eficaz.
Incluso a Sakura, sin ninguna pista, encontraría muy improbable localizar fácilmente a una chica que llevaba 5 días desaparecida. Bueno, basta de bromas por ahora. Saori se limpió las gafas y les dijo a los hermanos Kosaka. ¿Quieren comer algo? Yo invito hoy, no hace falta ser educado, pidan lo que quieran. ¿Eh? ¿Eso era una broma? Kitagawa Marin quedó momentáneamente atónito. ¿Podría ser que la señorita Kitagawa realmente pensara que yo era un secuestrador? Los ojos de Kosaka Kyosuke se convirtieron en ojos de pez muerto al mirar a la despampanante rubia. No, eso no existe. Kitagawa Marin desvió la mirada nerviosamente. Entonces tomaré un frappuccino de vainilla, una tarta de queso con sal marina, una tarta de queso ligera, una tarta de queso de mango a medio hornear y un mini pastel de arándanos para llevar. Kosaka Kirino tomó la carta y comenzó a pedir los platos uno por uno. Oye, aunque Saori invite, estás pidiendo demasiado. Kosaka Kyosuke se apresuró a sermonear. Con 1 o 2 pasteles debería ser suficiente. Quiero comer lo suficiente para Ayase también, no, me comeré todo el dinero. Kosaka Kirino dijo con las mejillas infladas. Tranquilízate, tu compañera Ayase ni siquiera sabe que formas parte del club otaku, ¿verdad? ¿Y estás segura de lo de todos esos postres y sus calorías? ¿No se supone que vas a posar para una revista pronto? Urusai. Jajaja, no pasa nada, Takuma Shi. Solo son unos pasteles, y todavía me queda algo de dinero. Es mejor dejar que Kirino Shi se desahogue un poco. Saori, de buen corazón, dijo con una sonrisa. Luego miró a Sakura y preguntó. Por cierto, Takuma-kun, Kuroneko dijo cuándo llegará. Tenía algunos asuntos familiares, así que llegará un poco tarde, pero a estas alturas ya debería estar cerca. Asakura miró la hora en su teléfono y especuló. Genial. Antes de que Saori pudiera terminar su frase, Asakura se levantó de repente como si hubiera descubierto algo, con una expresión algo sombría. Ella miró a Asakura, que casi había derramado su café negro, y preguntó confundida. ¿Takuma Shi? Disculpen, necesito ausentarme un momento. Asakura se despidió de los demás con la mano y salió rápidamente del café. Que se diviertan, no hace falta que nos esperen a Kuroneko y a mí. Los demás miraban fijamente, sin expresión, la espalda de Asakura que se alejaba. Solo Saori miró el café negro intacto de Asakura, con una expresión de preocupación en su delicado rostro, casi completamente oculta por sus gruesas gafas de otaku. Únete a patreon.com/KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR304. LHW capítulo 302. Slenderman. Únete a patreon.com/KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. Hace unos minutos, en serio, ya dije que tenía algo que hacer hoy. Gokou Ruri corría calle abajo, murmurando para sí misma. Hace 2 días, le había dicho a su madre con antelación que saldría con amigos el fin de semana y le pidió que cuidara de Tamaki y Hinata. Pero hoy, su madre seguía ocupada yendo al supermercado a toda prisa para hacerse con los productos rebajados, y acababa de regresar a casa, permitiendo así que la niña escapara temporalmente del infierno de sus 2 traviesas hermanas menores. Ya es muy tarde, sacó el móvil para mirar la hora, luego se armó de valor y simplemente se metió en un pequeño callejón al borde de la carretera, evitando las miradas de los transeúntes. Tras irrumpir en el callejón, la figura de la niña se desvaneció repentinamente, como disolviéndose en el aire. Al instante siguiente, la ágil Kuroneko saltó con gracia sobre el muro, caminando con destreza por el estrecho borde. Ignorando el terreno accidentado, atravesó en línea recta los patios de varias casas, como si siguiera una guía invisible, y se dirigió a toda velocidad hacia la estación de tren por la línea recta más corta posible. Esto es mucho más práctico que un cuerpo humano. La niña, ahora convertida en gata, pensó para sí misma. Sin embargo, al pasar junto a un patio en ruinas que claramente parecía deshabitado, la chica, transformada en una Kuroneko, se detuvo de repente. Los animales poseen un sexto sentido que los humanos perdimos hace mucho tiempo en la evolución, de forma similar a como las ratas pueden presentir los terremotos con antelación o ciertas aves pueden predecir las tormentas. En ese momento, la niña, habiéndose transformado en una pequeña Kuroneko, había despertado, en cierta medida, ese sexto sentido casi instintivo.
Aunque mucho menos profundo e impredecible que el sentido arácnido de las 400 tías, aún podía percibir con agudeza el peligro que se aproximaba, ya fueran cambios sutiles en el aire o amenazas ocultas en el entorno. Podía percibir con antelación cualquier indicio de anomalía, como si su cuerpo tuviera una antena invisible que recibiera constantemente señales de alerta del mundo exterior. De repente, algo cayó del cielo. El pequeño Kuroneko esquivó instintivamente. Entonces se dio cuenta de que era una serpiente blanca partida en 2 pedazos. Las pupilas de color amarillo dorado del gato se contrajeron bruscamente formando una línea. Ella miraba atentamente a su alrededor. Aunque Asakura no lo había mencionado explícitamente, la chica intuía que él había dispuesto que pequeñas serpientes actuaran como medidas de alerta temprana en las sombras. Una ráfaga de viento frío le rozó la nuca sin previo aviso, provocándole un escalofrío penetrante. Su ritmo cardíaco se aceleró repentinamente y el pelaje del gato se erizó instintivamente. Un zumbido sordo resonó en sus oídos, como un sonido ajeno a este mundo, que provenía de todas direcciones y presionaba sus tímpanos. Sus orejas, normalmente erguidas, se aplanaron al instante, como las de un avión. Al instante siguiente, una sensación escalofriante recorrió la espalda de la chica. Una figura increíblemente alta se encontraba no muy lejos de ella. Era tan demacrada que resultaba casi inhumana. Sus extremidades parecían sombras alargadas, y su pálido rostro carecía de rasgos, solo una asfixiante inexpresividad. Su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si la observara en silencio, a pesar de no tener ojos. Gokou Ruri intentó retroceder, pero sintió que su cuerpo se paralizaba por la tensión y el miedo extremos. Sus pies parecían clavados al suelo, incapaces de moverse. La aterradora figura comenzó a retorcerse, y el aire circundante pareció desgarrarse, emitiendo un sonido áspero y desgarrador. Al segundo siguiente, su brazo se alargó repentinamente, atacándola como un tentáculo negro, moviéndose demasiado rápido para ser captado a simple vista. La capacidad de reacción del gato, muy superior a la de un humano, finalmente entró en juego. Aunque el miedo aún oprimía el corazón de la chica, su cuerpo reaccionó instintivamente, dando un salto para esquivar el ataque del oponente. Sin embargo, nuevos tentáculos brotaron inexplicablemente de la espalda de Slenderman, dirigiéndose hacia la pequeña Kuroneko, que se encontraba en el aire sin ningún punto de apoyo. La pequeña Kuroneko volvió a transformarse en su forma humana con un golpe seco, utilizando la fuerza generada durante la transformación para alejarse de su posición original, evitando por poco los tentáculos del oponente una vez más. Gato. Tras revolcarse por el suelo, Gokou Ruri apretó los dientes, se obligó a calmarse y lanzó directamente la maldición sobre Slenderman. Pero la maldición no tuvo un éxito total. La mitad inferior de la esbelta figura se transformó en una extraña criatura parecida a un gato, cubierta de ojos, mientras que la mitad superior simplemente adquirió un par de orejas de gato, lo que la hizo lucir aún más distorsionada y aterradora que antes. Afortunadamente, un gato deformado sigue siendo un gato, y mientras siga siendo un gato, se encuentra dentro del rango de influencia de la maldición de Gokou Ruri. Así, la parte inferior del cuerpo de Slenderman comenzó a temblar como si sus nervios motores estuvieran desorganizados, impidiéndole moverse con normalidad. Incluso los tentáculos que habían vuelto a crecer se transformaron en colas de gato, incapaces ya de dañar a Gokou Ruri. Sin embargo, Slenderman no se rindió, o mejor dicho, este tipo de monstruo simplemente no tenía concepto de rendirse. Comenzó a arrastrarse por el suelo, moviéndose hacia la chica como una araña, lo que provocó que a Gokou Ruri se le erizara la piel. ¿Debería usar la maldición gato sobre él otra vez? La intuición de la maldición resonó con fuerza, diciéndole que no lo hiciera. No importa, al menos me dio la oportunidad de escapar. Pensó la chica para sí misma. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de transformarse de nuevo en gatita y darse la vuelta para huir, una malicia indescriptiblemente pesada, casi solidificada, hizo que su cuerpo se enfriara, como si la sangre que corría por sus venas se hubiera congelado, y simplemente se quedó paralizada. Detrás de ella, otro Slenderman había aparecido en algún momento desconocido. No, no fue otro uno. El aire a su alrededor pareció solidificarse, volviéndose tan denso que resultaba asfixiante. La niña permanecía de pie en el centro del patio abandonado, rodeada de maleza que crecía sin control bajo sus pies y un cielo sombrío sobre ella. La luz del sol estaba oculta por densas nubes, dejando solo una penumbra asfixiante. Su respiración se aceleró, su pecho se agitaba violentamente y sus ojos escudriñaron frenéticamente su entorno.
En algún momento, aquellas figuras altas y delgadas la habían rodeado en silencio. Uno a uno, emergieron de las sombras, con formas tan alargadas que casi desafiaban las leyes naturales. Sus rostros pálidos carecían de rasgos, solo una escalofriante inexpresividad. Sus extremidades parecían sombras estiradas, distorsionadas y siniestras, como si pudieran atacarla desde cualquier ángulo en cualquier momento. Se movían en silencio, con pasos tan ligeros que parecían flotar sobre el suelo, pero transmitían una indescriptible sensación de opresión, como si incluso el aire se distorsionara por su presencia. La desesperación la invadió como una marea, y supo que no había escapatoria. Aquellos rostros pálidos desfilaban ante sus ojos, como si se burlaran en silencio de su impotencia. Su conciencia se fue desdibujando gradualmente, y todo lo que quedó en sus oídos fue ese zumbido enloquecedor y la mirada silenciosa de los hombres delgados. En sus últimos instantes de lucidez, le pareció ver cómo sus figuras se retorcían y se fusionaban en el aire, transformándose en una oscuridad infinita que la devoró por completo. Al instante siguiente, una figura envuelta en llamas furiosas descendió del cielo y aterrizó en el patio. Como un dios. Únete a Patreon /KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR305. LHW capítulo 303. Muerte instantánea. Únete a Patreon /KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. Al percibir que la serpiente que había enviado para proteger a Gokou Ruri había sido eliminada, Asakura se dirigió inmediatamente al lugar donde había desaparecido. Y entonces, en el último momento, encontró a la chica rodeada de Slendermen. Takuma, la niña se obligó a ser fuerte, gritando débilmente. No te fuerces, está bien descansar. Deja el resto en mis manos. Dijo Asakura. Entonces su mirada se posó en las figuras sombrías, y la temperatura de sus ojos descendió bruscamente. Quizás temiendo la armadura de escamas de llama maldita de Asakura, capaz de eliminar cualquier anomalía, los Slendermen la rodeaban con vacilación, sin atreverse a acercarse. Aún así, no parecían tener intención de renunciar a secuestrar a Gokou Ruri. Sin embargo, no se dieron cuenta de que en el momento en que entraron en el alcance de la maldición, su destino ya estaba sellado. En el caso de los seres anormales que no podían hablar y, por lo tanto, no podían ser interrogados para obtener información, Asakura actuó sin dudarlo. Vela. El momento siguiente. Llamas blancas surgieron de la nada, trepando sobre los cuerpos de los hombres delgados. Los movimientos de los hombres delgados se detuvieron bruscamente, sus cuerpos comenzaron a temblar violentamente y, aunque sus rostros pálidos no tenían rasgos, casi se podía sentir un dolor y un miedo extremos. Las llamas se propagaron rápidamente, trepando por sus extremidades. Dondequiera que las tocaban, su cuerpo, ya de por sí etéreo, comenzaba a desintegrarse, como una figura de cera chamuscada por altas temperaturas, derritiéndose gradualmente hasta convertirse en un charco de líquido negro como la noche. El líquido se debatía en el suelo, intentando deformarse, pero las llamas blancas lo consumieron sin piedad por completo. Un penetrante olor a quemado impregnaba el aire, mezclado con un nauseabundo aroma a descomposición. La figura de Slenderman se fue desvaneciendo cada vez más, hasta desaparecer por completo entre las llamas, dejando solo volutas de humo negro que se disipaban lentamente en el aire. Las llamas blancas también se extinguieron, y el patio cubierto de maleza volvió a sumirse en la penumbra. Las llamas habían consumido a los arrogantes hombres delgados, pero no dañaron ni una sola mala hierba del patio, y la asfixiante malicia de antes había desaparecido por completo. La chica, que había presenciado todo aquello, finalmente no pudo resistir más. Sintió como si todas sus fuerzas se esfumaran de sus piernas, su cuerpo se tambaleó ligeramente y, de repente, el mundo ante sus ojos se sumió en la oscuridad total. Su conciencia quedó sumergida como por una marea invisible, y se desplomó débilmente hacia adelante, como una hoja ligera y a la deriva que cae con el viento. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, Asakura giró rápidamente, con movimientos ligeros y decididos, atrapando suavemente el cuerpo de la chica que caía. La cabeza de Gokou Ruri estaba enterrada en su brazo, su largo cabello despeinado, su rostro ya pálido de un blanco desgarrador, y su respiración débil pero constante.
La llama de la escama ardiente lamió el rostro de la chica, pero no había señales de quemarla. En cambio, le proporcionó un poco de calor. Asakura bajó la mirada hacia la chica, con el ceño ligeramente fruncido, revelando una expresión de preocupación. Se ajustó suavemente las gafas, soportando la incomodidad, y examinó cuidadosamente el estado de Gokou Ruri con la visión de la verdad. Luego, su dedo recorrió suavemente el rostro de la niña, deteniéndose brevemente en el lunar lagrimal, como si el chisporroteo de algo quemándose se desvaneciera en un instante. En ese instante, el aire a su alrededor pareció congelarse, dejando solo el susurro del viento entre la hierba. Asakura se ajustó las gafas, sin detenerse en el patio abandonado, sino que recogió con cuidado a la chica, que parecía inalterada, y luego activó el poder de la gran bendición, teletransportándose directamente de vuelta al salón de la mesa redonda. Cuando llevó a Gokou Ruri a la sala del club, su intención era primero acomodar a la niña en el sofá para que descansara. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, vio a Chiaya Anon gritándole a un plato vacío: «¡Haz comida!». Pero no pasó nada. Asakura dudó un momento, fingiendo no haber visto nada, y cerró la puerta lentamente. «Espera, espera, espera». Solo estaba jugando, imitando a Asakura-kun. La chica de pelo rosa vio claramente a Asakura y rápidamente demostró la velocidad de alguien que siempre llegaba en último lugar en una carrera de relevos de la escuela secundaria, agarrando el pomo de la puerta en el último momento para impedir que Asakura la cerrara mientras explicaba en voz alta. Nunca había dicho una tontería así. Asakura emitió un sonido de desaprobación. Sigue estando sola en la sala del club los fines de semana. ¿Esta persona no tiene amigos? Aunque no sé qué significa tonto, Asakura debe estar hablando mal de mí. La chica, de la que se sospechaba que no tenía amigos, exclamó en voz alta. No, lo que digo es que Anon es muy lindo. Asakura dijo con seriedad. ¿En serio? Gracias, es broma. No creas que soy tan fácil de engañar como Yanami-senpai. TSK. ¿No es esa Ruri-chan? ¿Qué le pasó? Chiaya Anon, que estaba a punto de discutir con Asakura, vio de repente a la chica en brazos de Asakura, que había quedado bloqueada por la puerta, después de que ésta la abriera. Atacado por algo extraño. Asakura respondió sucintamente. Chiaya Anon, quien también había sido atacada por una extraña criatura, inmediatamente se puso seria. ¿Está bien? Esa cosa de la que te hablé antes, dijo Asakura con seriedad, quizás tengamos que usarla antes de lo previsto. Vaya, ¿es tan grave? Lo entiendo, voy a contactarlos ahora mismo. La chica de pelo rosa saludó torpemente. Sargento Chiaya, me retiro ahora. Tras pronunciar su discurso, abandonó la sala del club a toda prisa. Asakura observó su espalda, algo imprudente, tragándose las palabras. En realidad, una llamada telefónica bastaría, y con delicadeza bajó a Gokou Ruri de sus brazos y lo dejó en el sofá. Antes de activar la visión de la verdad, había pensado que la chica se había desmayado simplemente porque su espíritu se había visto abrumado por la inmensa malicia que apareció junto a Slenderman. Sin embargo, Truth Vision descubrió rápidamente la verdadera razón. La niña estaba infectada con la llaga con rostro humano, y ésta había crecido rápidamente bajo la inmensa malicia de la catálisis de Slenderman. Aunque Asakura trató rápidamente la llaga con rostro humano, el daño causado ya era evidente. No se trataba simplemente de daño físico o mental. Más bien, tal como Asakura había diagnosticado anteriormente para Yukino Shitaruno, las llagas con rostro humano se utilizan para desprender ciertas existencias. Hablando de eso, se considera también el Chunibyo un tipo en el que el yo interior y la manifestación externa tienen una enorme contradicción. Asakura miró el rostro tranquilo de la niña que dormía y murmuró en voz baja. A la gente común, como Yukino Shitaruno, a lo sumo les arrebatarían su vitalidad para usarla como alimento o combustible por parte del verdadero culpable que actuaba entre bastidores, pero la situación de Gokou Ruri era mucho más compleja. A primera vista, parecía tener toda su vitalidad intacta, pero en realidad, parte de su misterio le había sido arrebatado por la otra persona. Únete a Patreon con /KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR306. Capítulo 304 de LHW. Torre del Puerto de Chiba.
Únete a Patreon con /KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR. Los rayos del sol de la tarde se posaban sobre el puerto de Chiba, y la brisa marina acariciaba suavemente la superficie, trayendo consigo el singular aroma salado del océano. Los turistas se congregaban en grupos de 2 y 3 frente a la torre del puerto de Chiba, contemplando el imponente edificio blanco que se erigía como un símbolo. La torre, de 125 metros de altura, parecía un barco gigante con las velas desplegadas, y lucía especialmente magnífica contra el cielo azul y las nubes blancas. De vez en cuando se oían exclamaciones entre la multitud, y los obturadores de las cámaras se disparaban uno tras otro. Todos estaban ansiosos por subir a lo alto de la torre para contemplar el impresionante paisaje de la bahía de Tokio. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el tablón de anuncios en la base de la torre, sus expresiones de entusiasmo se congelaron al instante. El cartel decía claramente: debido al mantenimiento de los equipos, la torre del puerto de Chiba está temporalmente cerrada. La fecha de reapertura se anunciará próximamente. El mensaje era frío y oficial, como un balde de agua fría vertido sobre el corazón de todos. Un joven turista suspiró, decepcionado, y guardó su cámara, murmurando: «Qué lástima, vine especialmente desde Osaka, pero no puedo entrar». Su acompañante le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa irónica: «No hay otra opción, volvamos la próxima vez. Al menos podremos tomar algunas fotos afuera». Una pareja que se encontraba cerca también mostraba expresiones de impotencia. La chica alzó la vista hacia lo alto de la torre, con los ojos llenos de reticencia. «He oído que la vista nocturna desde lo alto de la torre es especialmente hermosa, y allí está ese santuario de los enamorados. Sería estupendo si pudiéramos hacer una peregrinación al santuario». El niño le tomó suavemente la mano y la consoló. «No te preocupes, podemos ir al mercado del puerto de Chiba, que está cerca. He oído que el marisco de allí es delicioso. ¿Hay alguien en la plataforma de observación?». El turista con la cámara señaló de repente en dirección a la cima de la torre y dijo: «Debes haberlo visto mal, ¿verdad? ¿O son trabajadores de mantenimiento o algo así?». Su acompañante se cubrió los ojos con la mano y miró hacia afuera, diciendo: «Hablando de eso, recuerdo que este lugar lleva más de una semana en mantenimiento. ¿Cómo es que todavía no lo han arreglado?», dijo indignado un turista de mediana edad. «La eficiencia del ayuntamiento de Japón, ¿verdad?», otro turista dijo. Todos sonrieron con complicidad, maldiciendo la incompetencia del primer ministro y los congresistas. Por un instante, la relación entre los integrantes del grupo turístico, que originalmente eran desconocidos, se estrechó considerablemente y el ambiente se tornó armonioso. En lo alto de la torre del puerto de Chiba, en la plataforma de observación conocida como la Casa del Cielo, una chica de pelo largo vestida de negro permanecía de pie junto a la barandilla, con la mirada vacía y sin vida contemplando la miríada de seres que se encontraban abajo. Pero no hizo comentarios como «miren, los humanos son como basura». En cambio, después de observar por un momento, entró en la torre. La sala que había debajo de la plataforma de observación era un espacio enorme, similar a un salón. Sin embargo, esta espaciosa zona, que normalmente resultaría impresionante, ahora parecía mucho más estrecha y angosta. Estar allí dentro era como ser engullido por un monstruo gigante, con las paredes cubiertas de carne de color rojo oscuro que se retorcía constantemente. La carne también estaba cubierta de objetos esféricos blancos, como los huevos puestos por algún monstruo parásito, solo que estos huevos eran excesivamente grandes. Tras una inspección más minuciosa, se descubriría que estos supuestos huevos eran en realidad rostros humanos idénticos. De vez en cuando, un rostro humano comenzaba a retorcerse como si sufriera un dolor inmenso, abriendo la boca para emitir un sonido parecido a un chillido, y luego exhalando burbujas doradas o rojas y brumosas por la boca, que flotaban lentamente hacia el centro de la habitación. En el centro de la habitación, las burbujas brumosas que habían convergido se habían transformado en una masa ligera más grande que un coche particular, suspendida en el aire como una gigantesca lámpara de araña de cristal, proyectando una luz extraña y deslumbrante que iluminaba la habitación, que debería haber estado muy oscura debido a que las ventanas estaban cubiertas de carne, como si fuera de día. En ese instante, un rostro humano en la pared lanzó un chillido agudo, seguido de una explosión de su cabeza como una sandía golpeada por un bate de béisbol en la playa. Inmediatamente brotó un pus espeso de color rojo oscuro, tiñendo de un rojo sucio varios rostros humanos cercanos.
La niña entró lentamente en la habitación, se acercó al lugar donde había quedado el rostro destrozado y extrajo de la mitad restante de la cabeza un objeto con forma de semilla que brillaba con una luz iridiscente. No se logró llevar a la Santa Madre elegida a la columna de la Encarnación, pero al menos se aseguró el resultado mínimo, la deslumbrante luz de la semilla iluminó de repente el rostro insensible de la niña. Entonces, puso una expresión como si despertara de una pesadilla. Tras un instante de confusión, las pupilas de la niña se contrajeron rápidamente en la penumbra. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera gritar, pero no emitió ningún sonido. Sentía como si una mano invisible le estuviera apretando la garganta, dificultándole incluso la respiración. Tenía el ceño fruncido, las venas se le marcaban sutilmente en la frente y todo el rostro estaba deformado por una tensión extrema. Sin embargo, antes de que pudiera realizar ninguna acción efectiva, el color humano del rostro de la niña se desvaneció rápidamente, y una cierta voluntad volvió a apoderarse de ella. Como si nada hubiera sucedido, arrojó impasible la semilla que tenía en la mano hacia la masa ligera suspendida en el aire. La luz de la masa luminosa se atenuó y sutilmente al instante, seguida de una capa de membrana blanco-lechosa que se filtró desde la masa luminosa, envolviéndola y transformándola de algo amorfo en algo tangible. Un instante después, una sustancia negra apareció de la nada en el centro de la masa de luz que originalmente estaba vacía. Se trataba de un embrión que originalmente no existía en este mundo. En el instante en que apareció, el mundo entero pareció emitir un ruido extraño, como si algo que no debería existir hubiera surgido. Sin embargo, dado que no descendió a la fuerza atravesando el espacio, sino que más bien nació y se introdujo de contrabando, casi de forma razonable y legal, el mundo mismo no pudo desterrarlo directamente como si fuera un objeto extraño. Si se le permitieran hacer, tal vez incluso el mundo entero se vería afectado por ello y se transformaría en una forma diferente. Los rostros humanos que los rodeaban también parecían haber sido convocados por alguna fuerza, abriendo los ojos al unísono, lo que hacía que toda la escena resultara increíblemente inquietante. Sin embargo, la niña parecía ajena a todo, simplemente entrelazó los dedos, cerró los ojos y comenzó a cantar una extraña canción, y los rostros humanos se unieron al coro. Curitia, gran luz. Te encarnarás y descenderás sobre este mundo blasfemo. Las vidas de 1000 personas se convertirán en tu placenta encarnada, las semillas de 10.000 bestias te infundirán la luz espiritual de la vida. Curitia, gran luz. Las leyes del mundo eterno ya no son tus cadenas, de ahora en adelante, el mundo se invertirá, y este lugar será prometido como nuestro nuevo hogar. Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR307. LHW capítulo 305. Bloqueo. Únete a patreon.com/KeyofStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR a varios kilómetros de la costa del puerto de Chiba. El sol se fue poniendo poco a poco, proyectando una luz dorada sobre el mar, como si innumerables fragmentos de oro danzaran entre las olas. Las nubes en el cielo estaban teñidas de un brillante color naranja rojizo, dispuestas en capas como llamas ardientes. El mar, que reflejaba los magníficos colores del cielo, era tranquilo e inmenso. El sol se acercaba lentamente al horizonte, su luz se suavizaba gradualmente, ya no deslumbraba, sino que dejaba un cálido resplandor. En la confluencia del mar y el cielo, el sol parecía estar suavemente sostenido por el agua del mar, hundiéndose poco a poco en el profundo azul. En el instante en que desapareció el último rayo de luz, el cielo y el mar parecieron contener la respiración al mismo tiempo. Entonces, el crepúsculo descendió silenciosamente, y la frontera entre el día y la noche se fue difuminando gradualmente en ese instante. En un rincón de la bahía que nadie había notado, una gran serpiente, parecida a una lancha motora, emergió del mar. A diferencia de las serpientes marinas, o mejor dicho, a diferencia de las serpientes comunes, su cuerpo parecía peludo y su color general era un tono cálido dominado por el blanco roto, lo que daba la primera impresión de que se parecía más a un perro grande que a una serpiente. Teniendo en cuenta que apareció en el mar, quizás era un perro marino. De repente, el perro marino, es posible. Abrió la boca, y un brazo blanco, parecido a una raíz de loto, se extendió desde ella.
Una figura esbelta con moños rosados en el cabello se aferró a su barbilla, emergiendo hábilmente de su interior y girando con destreza para mantenerse firme sobre el ancho lomo del perro marino serpiente. Esperó un momento, pero no pasó nada. Entonces la chica del moño se dio la vuelta rápidamente, volvió a introducir sus manos en la gran boca de la otra y, con gran esfuerzo, sacó a otra chica de dentro. A diferencia de la chica del moño, la chica que fue arrastrada estaba cubierta de un líquido pegajoso y tenía un aspecto desaliñado. ¿Por qué había un pantano en ese lugar? La muchacha despeinada se arrodilló sobre el lomo de la serpiente marina, tosiendo un líquido pegajoso con un olor extrañamente dulce. Cubierta de una sustancia gelatinosa, dijo entre lágrimas. Casi me quedo atascada ahí dentro y no podía salir. Como últimamente Napoleón parece estar muy interesado en la gelatina, hay muchísimos pantanos de gelatina por todas partes. Pero no te preocupes, Anon-chan, solo tienes que enjuagarte después. La chica del pelo recogido en un moño la consoló. Yukino y yo incluso estuvimos enterradas en un pilar de caramelos una vez. Siempre he tenido la sensación de que tu pasado, Yuigama-senpai, ha sido bastante ajetreado. Chiaya Anon, como una nutria emergiendo del agua, se secó vigorosamente la cara con ambas manos, mientras murmuraba. Pensar que incluso el vientre de una serpiente mascota tiene un espacio tan mágico, bueno, sin duda han pasado muchas cosas, Yuigama Yui respondió vagamente. Olvídalo, tendremos mucho tiempo para hablar más tarde. En comparación con eso, hay algo más importante que hacer ahora. Mientras ella hablaba, ambos dirigieron la mirada hacia la costa, o más precisamente, hacia la torre del puerto de Chiba que se alzaba en esa dirección. ¿Eso es todo? Chiaya Anon preguntó, con voz insegura. Takun probablemente quiso decir que, Yuigama Yui asintió. Hace unos días, Asakura había dicho que necesitaba prepararse para enfrentarse al cerebro detrás de la herida con rostro humano. No se trataba de miedo al poder del oponente, sino más bien de la preocupación de que el oponente, como Slenderman, pudiera poseer habilidades similares a la teletransportación y huir inmediatamente al darse cuenta de que la situación era desfavorable. Resultó que sus preocupaciones iniciales no eran infundadas. Tanto el hombre con rostro humano como Slenderman eran obra del mismo grupo de personas. Y la contramedida que había preparado con antelación recayó sobre Chiaya Anon y Yuigama Yui. Esto debería estar aquí mismo. Tras lavarse la cara con agua de mar, Chiaya Anon ignoró las numerosas sustancias gelatinosas que aún se le adherían y se quitó el collar con el colgante del espejo. Espejo. Susurró la niña en voz baja. Al instante siguiente, el agua del mar pareció impregnarse de espiritualidad. La superficie del mar, que había estado ondulada por las olas debido a la suave brisa vespertina y las fuerzas de las mareas, de repente se calmó. La superficie del mar, que había estado reflejando el resplandor del sol poniente y luciendo brillante, se volvió increíblemente lisa, como un espejo. No, en realidad, se había convertido en un espejo. La imagen del reflejo ha existido en las superficies del agua desde la antigüedad. Comparado con conjurar un espejo de la nada, activar la maldición espejo usando la superficie del mar como medio era claramente mucho más fácil y tenía una tasa de éxito mucho mayor. Esto es realmente increíble, Yuigama Yui murmuró suavemente mientras observaba la escena que tenía ante sí. En teoría, incluso si la superficie del mar se convirtiera en un espejo por un breve tiempo, lo que reflejaría debería ser un cielo nocturno despejado y sin nubes. Sin embargo, en ese momento, Napoleón, la serpiente con forma de cachorro que montaban, retorcía su cuerpo, atravesando el reflejo de la torre del puerto de Chiba, que no debería haber aparecido en la superficie del mar. El resto depende de ti, Yuigama-senpai. Chiaya Anon sostuvo el colgante y llamó en voz baja. Déjamelo a mí. Yuigama Yui tomó la mano de Chiaya Anon, que sostenía el colgante, y contempló la alta torre a lo lejos, exclamando en voz alta. Espejo. En ese momento, todos los habitantes del puerto de Chiba no se percataron de que la torre del puerto de Chiba, considerada uno de los monumentos emblemáticos, había sido arrastrada al espejo formado por la superficie del mar. El edificio que ahora se alzaba sobre el terreno se había convertido ya en una mera réplica reflejada en el espejo. En realidad, Asakura inicialmente no pudo determinar la ubicación de la fortaleza enemiga. Después de todo, la información que pudo recopilar en tan solo unos días era demasiado escasa para determinar la ubicación exacta de la red maliciosa superpuesta. Pero precisamente en ese momento, para secuestrar a Gokou, el adversario envió a un gran número de hombres delgados cargados de una fuerte malicia, todos a la vez.
Con tantos puntos de referencia e indicadores maliciosos al mismo tiempo, Asakura, naturalmente, determinó rápidamente la ubicación del oponente. Sin embargo, como ya se mencionó, si actuaba precipitadamente y el oponente no era aplastado al instante, lo más probable es que se acobardara. Si el enemigo lograba escapar, sería imposible predecir cuándo podría volver a confirmar su ubicación. Incluso para Gokou, que había perdido parte de su misterio y seguía inconsciente, Asakura tenía que asegurarse de que este plan diera en el blanco de una sola vez, sin dejar ninguna posibilidad de que el oponente escapara. Por lo tanto, la maldición espejo de Chiaya Anon y Yuigahama Yui fue esencial. Chiaya Anon crea el espejo, lo que permite a Yuigahama Yui arrastrar la torre al reino del demonio espejo. La única estrategia segura consiste en atraer directamente al oponente al reino del demonio espejo, sellando por completo sus habilidades de teletransportación, como las de Slenderman, en términos espaciales, definiendo un alcance y convirtiéndolo en una tortuga atrapada, incapaz de escapar del reino del demonio espejo. Y en el mundo espejo, frente a la torre del puerto de Chiba, Asakura, ataviada con la armadura de escamas de llama maldita, llevaba ya mucho tiempo esperando. Al contemplar la torre del puerto de Chiba que apareció repentinamente ante él, traída del mundo real a este espacio, con algunas luces aún encendidas, Asakura respiró hondo. Entonces avanzó a grandes zancadas, chocando directa y obstinadamente contra la entrada principal cerrada de la torre del puerto de Chiba. Únete a Patreon con /KeyOfStars para obtener capítulos anticipados cada 100 piedras de poder igual un capítulo extra cada 500 piedras de poder igual membresía gratuita. Reporta problemas en @discord.com/GVBDNCD9WR